Jorge Flores, que está en la zona, que volvió a la zona, porque ya estamos ahora sí, a la luz del día, pudiendo analizaros exactamente qué fue lo que pasó y cómo quedó ese camión Tere. Ya en la oscuridad de la noche veíamos el impacto feroz, pero ahora al ver esta imagen es aún más impresionante. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Menchi? Estamos en el kilómetro 44 de la ruta 2. Esto ya es compañía de Pedroso, Upacaraí. Y los dos vehículos involucrados están todavía acá en el lugar. Están viendo ustedes ahora mismo el minibús de la empresa Guaireña Tour, lo que queda de este minibús, que literalmente fue rebanado, fue partido a la mitad, utilizando una expresión un poco más elegante. Fíjense cómo los restos de este minibús, los asientos también están esparcidos a lo largo de la ruta 2. Ahora la imagen está un poco más pasable, por decir así, porque esta madrugada cuando llegamos acá, tenemos que decir, había restos humanos, órganos humanos, piernas, cabezas esparcidas, o sea, era una carnicería el panorama a la mañana. ¿Están viendo ustedes los restos? Bueno, y de acá a unos 200 metros aproximadamente está el otro vehículo involucrado, el camión Scania. Ya no está el camión, en realidad está lo que queda del camión, un pedazo de chatarra. Y a 100 metros, a otros 100 metros está la carga que transportaba, una gran cantidad de hierro. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se preparó una animación además para entender mejor. El camión Scania estaba a la altura del cerro de Caacupé. Pararon las dos personas que iban a bordo porque se percataron de que tenía desperfectos mecánicos, los frenos no funcionaban bien. Entonces le pusieron unos tacos, unas trancas a las ruedas para trancar, para que no se mueva el vehículo. Pero mismo así, el conductor decidió continuar el viaje. Jorge, te interrumpimos ahí, vos ya estabas de hecho adelantando que vamos a tener una reproducción de lo que sucedía, una animación que la hicimos aquí en el departamento de prensa de Telefuturo con testimonios de la gente que estaba en el lugar y que pudo brindar esa información tan crucial para poder armar esa recreación. Entonces vamos a continuar contigo en segundos nada más, pero antes compartimos la recreación, por favor. Ok. Bueno, ahí estamos entonces viendo lo que decía Jorge, que detectan el problema del freno, le ponen un soporte, pero aún así el camión, el chofer acelera y continúa el viaje. Por eso se salva el acompañante del camión Scania y es ahí donde se produce el choque de frente. Sale de su carril y pierde el control, sale y choca contra el bus que está yendo hacia el Guairá. hacia Caacupé. Y el tractocamión venía hacia Asunción, como para ubicar también a la gente de qué sentido tenía cada vehículo. Sí, señora. Ahí entonces se puede ver perfectamente y el relato del acompañante, del chofer del Scania es fundamental para entender lo que vos decías, Tere, la irresponsabilidad de este chofer, lamentablemente, que decidió continuar el viaje a pesar de que habían detectado este grave problema en los frenos, la falta de aire en los frenos, que hizo que después, unos pocos kilómetros después, cruzara su carril y chocara de frente contra este minibús de la Guaireña Tours, ocasionando lo que ya sabemos, 6 muertos y 13 heridos. Y esta recreación a través de la animación también nos permite ver en este preciso momento, fíjense ahí, es por eso que el bus queda rebanado. Exacto. Por eso se parte por la mitad del lado del conductor. Así que todos los pasajeros que estaban sentados del lado del conductor fueron los fallecidos. Así es. Y los que estaban del lado derecho se salvaron, ¿sí? 3 en total. 3 en total. Vamos a volver con Jorge, por favor, mientras vamos viendo una y otra vez esta animación que nos ayuda a clarificar exactamente cómo se dio este lamentable accidente. Jorge, de vuelta estamos contigo. Sí, estamos viendo ahora el camión Scania, lo que queda del camión. Fue brutal realmente el choque. En el minibús de la empresa Guaireña Tour iban la mayor cantidad de fallecidos, que son 6 hasta el momento, los contabilizados por la Policía Nacional, y ellos son, lógicamente, el conductor del camión Scania, Juan Arnulfo Miranda, también el conductor del minibús, es Juan Alberto Sanabria, y los pasajeros Fátima Rolón, Norma Bóveda, Luis Tuncor, que es de nacionalidad peruana, y Ángela Britos. Ellos fueron llevados al hospital de Caacupé y después fueron trasladados al hospital del trauma, donde permanecen hasta el momento. Hay que decir que si bien fue una imprudencia la del conductor del camión Scania,
esta es una zona donde hay que tomar cuidado, necesariamente. Es una zona bastante riesgosa, ya se produjeron varios accidentes. Los vecinos, por ejemplo, mencionan que si uno desciende la pendiente del cerro de Caacupé en Punto Muerto, va a 120 kilómetros por hora, así sin hacer nada. O sea, realmente es una pendiente pronunciada. Sí, digo, imagínate si a eso le agregas la carga de ese camión Scania, ¿verdad? Eso hace que probablemente la velocidad sea aún mayor, ¿verdad? Decía, o sea, habrá sido como una caída libre esto. Claro, el empuje que tiene el vehículo por la sobrecarga, 20.000 kilos de hierro. Nada más y nada menos. Y fíjense cómo queda esa cabina del Scania, que tiene una dureza extraordinaria y sin embargo queda reducida a nada, justamente por eso, la pendiente más la carga del camión, y no sabíamos a qué velocidad empezó a bajar el cerro de Caacupé, y sin frenos este era lamentablemente el único final posible, ¿no? Jorge, te seguimos escuchando. Sí, de hecho uno de los puntos que va a investigar la Fiscalía es si la cantidad de hierro que estaba transportando este camión Scania superaba o no su capacidad. Disculpen, superaba o no su capacidad, porque esa es una de las hipótesis que se maneja hasta el momento. Se va a investigar, por eso estuvieron trabajando hasta hace poco los funcionarios del Ministerio Público. Conversamos también con los pobladores de acá de la zona, que ellos mencionaban que son constantes los accidentes en este lugar y también son testigos de este que ocurrió el día de hoy. Vamos a compartir las notas con ellos. ¿Cómo no? Mi hija de repente, mira, mira, mira mamá, mira papá. Dijo, venía en medio este camión, la Scania, ¿sí? Y salieron mi marido y los sobrinos a mirar. En ese impacto, ¡pah!, ya lo hay. Entonces, se tuvieron que venir, ellos son los primeros rescatistas de los heridos. Sacaron a una chica, a 2 muchachos, y los demás están todos desastres. El brazo, la cabeza, todo esparramado ahí. Acá es un cementerio. Me acuerdo una vez a un señor le tomó también un vehículo y lo mató. Entonces yo agarré mi sábana porque lo partió en medio, allá casi enfrente de mi casa. En eso se vino, eso son las 11 de la noche, en eso se vino una camioneta, se lo trajo hasta acá. Se los llevó, los pedazos en no sé en cuántas partes otra vez el señor. ¿No? ¿Hace cuánto que vos vivís en esta zona, señor? 35 años. Gente sentada pero a la mitad, por ejemplo. Y todos los cuerpos, una cabeza acá en medio. El chofer estaba ahí como a cada 10 metros, estaba a la mitad. Y estaba el copiloto que se bajó en 48, él ya estaba acá. Ya estaba dando sus primeros reportes. Las básculas están de Dio Samberg, que está acá a 5 kilómetros. ¿Por qué la caminera y lo que es la báscula no van al kilómetro 48 donde tienen ellos su retén, donde ellos tienen que quedar a probar el freno? Entonces, que se queden a probar el freno, que verifiquen su camión y que no se tiren con sobrepeso. Un camión mechero viene con 46.000 kilos, viene de arriba. Ellos tienen que llevar 26.000. ¿Quién controla eso? El cerro, caída libre. Y van y transan allá y pasan libre. Que se le dé el ticket, que bajen el cerro. Si sucede un accidente, vamos a ver su ticket, qué dijo la gente de báscula, y que se le culpa a la gente de báscula. Se puede atajar estos accidentes. Bueno, ahí estaban entonces los relatos de la gente, Jorge, que va aportando detalles acerca del accidente, concretamente de anoche, pero también decimos esto, ya lo afirmamos, es una zona donde se han producido muchos accidentes, Tere, ¿no? Precisamente logramos rescatar del archivo de prensa de Telefuturo 3 casos concretos. Jorge, vamos a empezar a mirar las imágenes de archivo para recordar, si nos podés puntualizar los 3 casos principales de accidentes en esa zona de alto riesgo por lo que vemos, y tenemos que precisar que estos accidentes se registraron entre 2 a 3 kilómetros de distancia nada más del lugar donde donde anoche se produjo este terrible accidente, Jorge. El más grave de todos se produjo en el año 2011, el 28 de julio, y fue en este mismo lugar, en el kilómetro 44 de la ruta número 2. Fallecieron 15 personas. Recordarán ustedes, un ómnibus de la empresa San Luis chocó contra un camión de carga, aquí mismo en el kilómetro 44 de la ruta 2. E insisto, 15 personas fallecieron ese día. También el 14 de noviembre pasado, una mujer murió
después de un triple choque. Fueron 3 vehículos los que chocaron, 3 ómnibus, y bueno, la mujer falleció después de estar 1 hora aproximadamente en agonía. También el 8 de diciembre hubo otro triple choque. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, muchos habrán atribuido el hecho a la Virgen de Cadacupé porque fue el 8 de diciembre. Y bueno, esto ocurrió también en la compañía de Pedroso, aquí en el Pacaraí, pero unos kilómetros más arriba, concretamente en el kilómetro 46. Y después hubo otro accidente también, voy a fijarme si la memoria no me falla, fue el 6 de julio del 2015. También con saldo fatal, Jorge. Ese día hubieron 11 personas heridas. Ajá. 11 personas heridas. ¿Te parece repasemos de vuelta caso por caso y volvamos al primero de los que mencionaste porque definitivamente es el que más víctimas se cobró? Estamos hablando de este accidente de la empresa San Luis, Sociedad Anónima, que había chocado contra un camión que transportaba repuestos de vehículos y en este accidente murieron 15 personas y varias más resultaron heridas. Tenemos una recreación de este accidente en particular para volver a recordar exactamente, porque es el mismo kilómetro, 44. Ahí está viniendo el camión, el ómnibus de la empresa San Luis, y es justamente el otro camión el que se sale de su vía, de su carril, para chocar de frente al ómnibus de la empresa San Luis. Tiene características muy similares. Así es. Esto ocurría en junio del 2011. Prácticamente es una junio del 2011. Reproducción. Son 6 años ya, van a ser 6 años, pero es exacto el accidente, es exactamente igual, se produce de la mismísima manera, chocan de frente uno que se sale del carril e impacta en el otro vehículo causando tanto destrozo y tanta muerte. Evidentemente tenemos que pensar, Tere, para poder hacer esta reflexión entre todos, ¿no? ¿Qué pasa concretamente en la zona de Pedroso? ¿Hay algún problema en sí, en el lugar, en la ruta, en la construcción de la ruta? ¿O todos los casos es una simple coincidencia y todos los casos tienen que ver con imprudencia, digamos, de algunos de los conductores que bajan a una excesiva velocidad o que viajan en ómnibus que no están en buen estado para hacerlo? ¿Qué está pasando? Porque Pedroso se convierte ya, cuando anoche decían Pedroso, automáticamente uno dice nuevamente Pedroso, ¿verdad? Sin lugar a dudas, esto requiere un informe pericial de técnicos especializados que puedan establecer y determinar exactamente si hay algo que está siendo el problema fundamental para ocasionar este tipo de accidentes que realmente tenemos que estar lamentando. Menchi, tenemos que señalar algo. Hablábamos de que en aquella oportunidad 15 personas murieron. Sí. Tenemos que mencionar que en este accidente también pudieron haber muerto más personas. ¿Por qué? Porque en ese bus de Guaireña Tour generalmente viajan de 20 a 25 personas y quizás anoche por la lluvia o por algún otro problema fueron menos pasajeros. Por eso el saldo de víctimas fatales es de 6 fue, y no de más. Exactamente. Sí.